Estamos con la doctora Isabel Cassetti. Ella es médica infectóloga, es un referente nacional e internacional en todo lo que tiene que ver con la clínica del VIH. Es directora médica de Helios Salud y jefa del servicio de infectología del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Vamos a aprovechar la oportunidad para hablar con ella, para hacerle algunas preguntas sobre la evolución de la pandemia de HIV, por lo menos en lo que conocemos en el territorio nacional. Bienvenida, Isabel, gracias por estos momentos que compartís con nosotros para darnos estas respuestas a las preguntas que te vamos a hacer. Lo quise hacer corto y lo largué. No importa. Gracias a vos por la invitación y con todo gusto de poder conversar y compartir las preocupaciones, preguntas que tengas, así que cuando quieras. Bien, lo primero es hablar sobre el dato de prevalencia que se conoce de HIV en Argentina. Más o menos la cifra viene estable hace varios años y hoy es de 140.000, de los cuales cerca de 8 de cada 10 personas conocen su estatus respecto a la infección y el resto no. Así es. Mira, Francisco, cuando miramos la prevalencia, vos vas a ver que, tal cual como dijiste, se mantiene. La prevalencia es 0.4%, ¿no? Entre 0.4 y 0.5 globalmente. Y la cifra estimada, tal cual lo mencionaste, de las personas que viven con HIV en la Argentina es 140.000. Eso vas a ver que cuando conversamos con la gente del ministerio que hace estos cálculos y estas estimaciones, se basan en un programa que se llama Spectrum, o sea, se estima que es un programa que se utiliza en muchas áreas del mundo. De manera que se ajustó a las cifras de nuestro país, y de esos 140.000, de acuerdo al reporte de diciembre del 2021, sabemos que el 83% de las personas conocen su diagnóstico. De esa estimación de 140.000 personas que viven con HIV en la Argentina, 83% conoce el diagnóstico. ¿Sabés que hace, te diría, 7, 8 años atrás, solo la mitad conocía el diagnóstico? Era 50% y 50%. Supongamos una década atrás. Hasta ahora hemos avanzado, eso ha sido un progreso. Después tuvimos 70% que sabía, del 50 pasamos al 70% que sabía, y hoy el 80-83% sabe. De manera que eso es un hecho para destacar. ¿Y por qué se mejoró? Bueno, porque se amplía el testeo. Es decir, se establecieron políticas a nivel público y privado, hablemos obras sociales, prepagos en general en el país, de aumentar el testeo. Y eso no solo tiene que ver con la parte médica, sino todos los profesionales de salud involucrados y la comunidad, ¿no? Es decir, testear y diagnosticar lo antes posible para empezar el tratamiento lo antes posible. O sea, eso fue un avance. Y avance fue también incorporar el test rápido, que antes, hace muchos años, no lo teníamos. Entonces, en 15 minutos vos tenés el test rápido. Cambiaron los algoritmos, que eso fue un avance. Hace unos años teníamos que esperar el Western Blot para la confirmación, y eso tardaba mucho, era costoso. Y hoy ya no se confirma por Western, se confirma por carga viral. Entonces, eso es avance. Hasta ahí estamos. ¿Cuál otra pregunta era? Si esta estimación te parece que sea representativa del número real de personas que viven con VIH. No, creo que no, pero es un modelo que finalmente se ajusta lo más cercano posible a lo que nos está pasando. Probablemente haya un subregistro, pero esto es lo que están usando, como te decía, en varios países en el mundo. Se está evaluando ahora si realmente vale la pena cambiar o no, pero quizás sea un poco más de lo reportado. Creo que sí.
Y tenemos que agregar acá, que no es un dato menor, todo el impacto de la pandemia, ¿no? De la pandemia COVID. Impacto en disminuir los testeos, estamos viendo que aumentaron los diagnósticos tardíos, problemas de interrupciones de la medicación, etcétera, etcétera. Ya me voy a meter con el tema pandemia y VIH, pero lo que te quería preguntar ahora es respecto a la transmisión vertical. A través de la historia, lo que se podía hacer por las personas con VIH al principio era nada, después fue muy poco, y hoy en día se les puede garantizar una buena calidad de vida, incluso igual y a veces hasta mejor porque tienen más controles clínicos que una persona seronegativa. En este sentido te quería preguntar cómo fue evolucionando la mujer embarazada con VIH y las transmisiones verticales a lo largo de estas diferentes etapas de la ciencia o las respuestas de la ciencia contra el VIH. Es una pregunta muy interesante. Te lo puedo responder desde el punto de vista científico de la lectura y además por edad. Viví esa etapa. Era muy chiquita. Viví esa etapa y te puedo asegurar que fue una etapa tremenda, ¿no? En aquella época no teníamos nada y casi le pedíamos a las mujeres el favor, el pedido de que no se embarazaran, porque no había nada para ofrecerles. En ese escenario que no había nada para ofrecerles, si uno mira cuál es el riesgo de transmitir la mamá al hijo sin recibir nada, era globalmente 25 a 30% de riesgo en lugares como nosotros, 50% en lugares como en el África, ¿sí? Cuando aparece todo el estudio del ACTG 076, que fue un estudio que le da a la mujer embarazada AZT, cambia la historia, porque baja casi 2/3 la transmisión vertical. Entonces pasa de ese 25, supongamos, al 8% con el AZT. Y luego, cuando vienen los famosos cócteles con 3 drogas, de ese 8% pasa a menos del 2%, que es lo que hoy tenemos. Quiere decir que tu pregunta se responde, que es así evolucionamos, fue un avance tremendo, y hoy ya no le pedimos, hoy le decimos a la mujer que tiene que testearse en cualquier momento de la vida lo antes posible y recibir tratamiento antes de quedar embarazada, y hoy la mujer puede dar a luz un recién nacido sano, lo cual es increíble. Y nos pone muy feliz esa situación de cambios de escenarios completamente diferentes. Entonces, lo que hay que hacer es testear más a la mujer, que la mujer permanezca en cuidado. Y algo que vos mencionabas era de cómo hacer con la mujer embarazada y qué pasa durante el embarazo. El embarazo es una emergencia para nosotros, de hacer el testeo si no está testeada y ya empezar la medicación, porque cuanto antes empecemos, antes va a tener carga viral no detectable, parto no detectable y recién nacido sano. Respecto al test en la embarazada, una de las preguntas que quería hacer, o que por ahí hubiese estado bueno incluirla en la pregunta anterior, fue la incorporación de la ley que incorpora el testeo como los controles de la embarazada. ¿Vos sentís que esta incorporación ha mejorado la prevención de la transmisión vertical? Sí, yo creo que sí, no es lo único, porque digamos, solo con eso no alcanza, no es suficiente. Es muy bueno, pero no suficiente. Y fíjate que ahora se pide el test de HIV en cada trimestre. Y eso evolucionó, porque al principio se pedía en un solo trimestre o al final. Inclusive en muchas circunstancias lo pedimos en el posparto, porque hay 0 conversiones en el posparto, la mujer ahí adquiere el HIV y es más fácil de transmitir. Es decir, que yo creo que fue un avance, pero no suficiente, hay que trabajar muchos otros aspectos, ¿no?
Bien. La cantidad de recién nacidos o de transmisiones verticales, más allá de este porcentaje que vos me decías que fue bajando de ese 50% en África o 30% en países de ingresos medios como la Argentina a 2%, Sí, sí. me dijiste, ¿está estabilizado este porcentaje? Sí, O, menos del 2% con lugares que tienen cero transmisión vertical. Cuba fue uno de los primeros. Botswana tiene un programa que es increíble, que uno dice, y bueno, pero Botswana logró por distintas razones, medios externos, esto, el otro, bajar la transmisión vertical a cero, y así te puedo decir algunos otros países. El objetivo es cero transmisión vertical, que de hecho lo pone también ONU-SIDA como uno de los objetivos para el 2025, y que eso requiere de toda una implementación de cosas. Vos me decías que pasaba acá en la Argentina. Mira, nosotros tuvimos momentos donde realmente se trabajó muy bien, se sigue trabajando bien, pero hay a veces variables que son difíciles de manejar. Pandemia, a veces que reactivos no llegan suficiente, la mujer que llega tarde. Y bueno, tuvimos momentos donde nuestra transmisión vertical de 4% bajó al 2%, al 3%. Y ahora estamos otra vez en 4.6. De hecho, que si vos buscas el último boletín no está la cifra exacta. Yo te hago mención del anterior. claro. 4.6%, que es muy alto y que es una asignatura pendiente. Pero conversando con la misma gente del ministerio nos dicen, bueno, cambió el sistema ahora de información, ¿no? Entonces eso genera un retraso. Más la pandemia, no podemos tener una cifra exacta, si este 4.6 bajó a menos, creemos que probablemente sí, pero estamos un poco preocupados porque la pandemia hizo que las cosas se retrasen mucho. Quiere decir que, en resumen, yo creo que todavía nosotros no alcanzamos el objetivo de la transmisión vertical a menos del 2% y menos a cero, pero que estamos en ese camino porque no lo desconocemos y porque otra vez se ha logrado. Así que creo bueno, que en esa vía estamos y que es muy, muy importante la educación a la comunidad. Por supuesto, la educación a los médicos, que en general ya lo tenemos todos, el pedir el testeo en la mujer embarazada, que los ginecólogos en las consultas de las mujeres jóvenes pidan el test, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un país extenso y muy variado en su infraestructura. Te voy a hacer esta pregunta y voy a aprovechar para cambiar la batería de esa cámara que murió. ¿Vos pensás que hay una diferencia en la ubicación geográfica y el decil socioeconómico en el que se encuentra la persona respecto al VIH? Sí, sí, sí. ¿Sigo? Sí, 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 sí. Sí, yo te diría que sí. Cuando voy un poquito más para atrás, cuando vos mirás los datos en general poblacionales, no hablo de la mujer embarazada, hablo en general hombre-mujer, en general las menos educadas, no porque sean mal educadas, pero las que recibieron menos educación primario, secundario, universitario completo son las mujeres. Y eso tiene una correlación con el estatus económico, socioeconómico. Y sí, porque la llegada al sistema de salud es tarde, o nosotros llegamos tarde a esa población, es complicado, viven en áreas lejanas, hay que pagar el transporte, hay situaciones de pareja que implican violencia para la mujer, que no hay que desconocerlo. Hay menos educación, como te contaba, entonces esta cuestión de la urgencia no se tiene presente. Esta semana, antes de ayer, recibimos una mujer en 30 semanas de embarazo, o sea, 36 semanas va a tener el parto,
Y ahí se hizo el diagnóstico. Y entonces vos decís, y estamos todos preocupados de ese chico, y ya rápido, urgente, y por suerte disponemos de las drogas para bajar rápido la carga viral. Entonces, para lograr que esa mujer concurra, hay todo un aspecto social y de educación, y hay otro aspecto médico. Es decir, el médico solo no alcanza, ¿no? Como que el médico, nosotros solos, si no tenemos al asistente trabajadora social o asistente social, otros profesionales que nos ayuden, no vamos a tener éxito. Bien. Respecto al recién nacido o al momento de la transmisión perinatal, según cifras del ministerio que pude recabar, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 se registraron 59 transmisiones verticales, con las cuales desde la dirección informaron que no es posible determinar el diagnóstico, el cierre de diagnóstico de estas 59 transmisiones verticales. O sea, si efectivamente estos bebés van a tener que vivir con el VIH o pueden descartar la infección. Yo lo que te quería preguntar es, ¿por qué puede llegar a tardar tanto esta confirmación o descarte del diagnóstico? Mira, bueno, primero te digo que hay personas que están dedicadas especialmente a eso y que quizás te lo puedan responder un poco más precisamente que yo. Pero lo que te puedo decir es cómo ha evolucionado, que eso sí también lo he vivido, ¿no? Es decir, ¿por qué se puede llegar tarde? Porque hay una información que es una información epidemiológica que reportamos y demás, y otra información de laboratorio. Entonces, el dato más preciso va a ser el del laboratorio, ¿no? Entonces, se trata de juntar las dos cosas. Entonces se reporta recién nacido, madre, se adquirió el HIV en el embarazo, está ahí en la ficha. Después eso se sigue, el recién nacido se reporta, pero necesitamos el dato del laboratorio para la confirmación. Entonces lo que pasaba, yo creo que ahí está el tema, que por ahí no están los datos agregados completamente, pero te vuelvo a decir, hay gente dedicada a eso que te lo puede certificar. Lo que sí te puedo decir es que en una época el diagnóstico, teníamos que esperar 1 año y medio, 18 meses para saber si ese recién nacido tenía HIV o no, o tiene HIV. Eso desde el punto de vista, pongamos, formal, legal, sigue existiendo. Pero lo que cambió el mundo también es que hoy podemos saber con un grado de certeza importante, te diría 99%, ya a los 3 meses. Bueno, 3 meses, 6 como mucho, pero ya. ¿Por qué? Porque hoy se pide PCR, ¿no? No es el anticuerpo, porque acordate que la mamá puede transmitir a su hijo el anticuerpo, y nosotros no sabemos si el recién nacido que tiene ese anticuerpo es de la mamá o es que realmente él tiene HIV. Entonces, se hace esto, que lo que ve es los virus y es más precoz. Entonces se pide la primera PCR 48, 72 horas. La segunda 6 o 8 semanas y la tercera el tercer mes. O sea, ya nosotros ya sabemos. Y los pediatras te lo van a decir también con más precisión. Entonces, eso también fue un avance. Y así como te digo, mirá, tenemos asignaturas pendientes para bajar la transmisión vertical, en esto fue también un avance, ¿no? Entonces, en esa línea se está. Para ponerlo en términos más claros, la PCR lo que detecta es la presencia física del virus en sangre y el anticuerpo la respuesta a esa presencia del virus en sangre. Así es. Por eso está este gap de tiempo. Exactamente, porque cuando es transmitido por la mamá, hay un tiempo donde esos anticuerpos van desapareciendo y aparecen los del recién nacido, pero eso tarda. Tenemos que esperar 18 meses para tener esa certeza. Esto, como mide el virus directamente y no los anticuerpos, que tarda mucho, es más precoz. Bien. Entonces sí, efectivamente es como decís.
Bien, Isa, última pregunta. Si tuvieras que comparar la perspectiva de un recién nacido vivo con transmisión vertical en 1992 versus un recién nacido vivo en una instancia de transmisión vertical en 2021. No, es una diferencia tremenda, tremenda. Mira, hablamos siempre con nuestros amigos pediatras, nuestros colegas, ¿no? Y nosotros, yo que no veo niños y adultos y vemos mujeres embarazadas, podemos decirte que el escenario cambió por completo. Entonces, hoy vivimos una situación donde se puede vivir muchos años muy bien, con una excelente calidad de vida. Tenemos nuevos tratamientos, nuevos controles que antes no existían, y lo que hablábamos en algún momento esta semana, al tener chequeos más frecuentes, sin necesidad de tener síntomas, las personas están más controladas y podemos actuar preventivamente. Entonces, lo que antes ocurría, toxicidades en los niños que van creciendo, toxicidad de las drogas, problemas de no asistir, problemas de seguimiento con un laboratorio que no tiene la sensibilidad que tenemos hoy, todo eso cambió. Todo eso cambió. Y recordemos también que todo el conocimiento en pediatría, o las drogas más que nada, porque el conocimiento está, la disponibilidad de las drogas en pediatría vienen siempre atrás de la aprobación en los adultos. Entonces, hay una diferencia. Afortunadamente, ese gap se fue cada vez achicando, y hoy tenemos datos en pediatría mucho más rápidos que lo que teníamos antes, ¿no? Entonces se empieza un ensayo clínico en adultos y ya empiezan en pediatría, cuando antes había que esperar qué es lo que pasaba en el adulto para hacerlo en pediatría, ¿no? Entonces es más difícil la pediatría para mí. Así que bueno, pero yo creo que es todo sumamente promisorio, y si yo te tuviera que dar un mensaje, diría que es muy importante permanecer en el tratamiento, seguirlo. Mira, en la época mía la palabra cura era casi inexistente en nuestro lenguaje. Hoy está, no estamos diciendo que todo el mundo se va a curar, pero esto es aplicable a los adultos y a los niños. Entonces hay que tener ese objetivo y de vivir bien con una buena calidad de vida. Bueno, hay sucedáneos de la palabra cura. Está claro, la cura funcional, la carga viral ineluctable. Así es. Así que bueno, hay que mirar de esa manera. Bárbaro. Bueno, Isa, muchísimas gracias por todo. Gracias a vos por la invitación, un placer. ¿Te parecieron bien las preguntas? Súper. Perfecto. No sé cómo lo vas a editar, porque está todo que